Adelante, Armando. ¿Ya comenzamos? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este webinar que me invitó la Universidad Anáhuac de Querétaro a dar. Me da mucho gusto poder compartir esto con ustedes. Pues primero me presento. Bueno, como saben, el webinar es sobre gestión de proyectos y cómo la gestión de proyectos se convierte en una herramienta para administrar equipos remotos o para gestionar proyectos de manera remota, sobre todo en el contexto actual. ¿Vale? Yo soy Armando Cuellar, me llamo José Armando Cuellar Ledesma, soy candidato a doctor por la Universidad de Celaya, soy maestro en finanzas por la Universidad de Anáhuac, soy licenciado en dirección y administración de empresas también por la Universidad de Anáhuac y tengo la certificación de Project Management Professional y la de Scrum Fundamentals Certified. Okay. En cuanto a experiencia laboral, actualmente trabajo en Liverpool como Project Manager aquí en la Ciudad de México, en el corporativo, y mi principal tarea o mi principal actividad, objetivo, es la creación o la alineación de los procesos de gestión de proyectos en una oficina de proyectos única para toda la compañía. Antes de estar en Liverpool, trabajé en MAVE, en el Centro de Servicios Compartidos de Finanzas de MAVE, y ahí pude gestionar varios proyectos, algunos tecnológicos, algunos de procesos, algunos muy locales o muy específicamente de la unidad de negocio para la que trabajaba, y otros de carácter internacional. Pude ir a gestionar algún proyecto en Colombia y en Argentina. Por allí, bueno, si en algún momento después de la sesión o cuando quieran me buscan en LinkedIn, encuentran lo que ven en la pantalla. Podríamos empezar platicando o preguntándonos si son necesarios los proyectos. Es decir, creo que todos, quién más, quién menos, he escuchado hablar de proyectos. Entonces cabría la pregunta si son necesarios los proyectos. ¿Para qué sirven los proyectos? ¿Por qué las organizaciones hacen proyectos a lo largo pues de su vida, de su gestión, de sus operaciones con el paso de los años? Había un gran empresario de Estados Unidos que se llamaba Brian Scott, que en un momento dado, la compañía para la que trabajaba, de la cual era director general, adquirió otra compañía e hicieron una fusión. Y estaba muy contento y fueron a celebrar a un hotel muy importante de Manhattan la adquisición. E hizo una rueda de prensa, hicieron una rueda de prensa y los reporteros empezaron a preguntarle pues sus dudas, y una reportera, un poco incómoda, no por su mala actitud, sino por la pregunta que le hizo, le preguntó que si además de estar contento por haber hecho la fusión de las dos compañías, ya tenía clara cuál iba a ser la estrategia de alineación para ambas compañías, teniendo en cuenta que una pues era en la que él ya trabajaba y tenía unas costumbres, una cultura, una manera de hacer las cosas, etcétera, y la nueva pues tenía las propias, entonces no estaban alineadas y no eran hasta ese momento una sola compañía. Él le respondió como quiso, pero para sus adentros supo que no tenía todavía una estrategia para poder alinear y unificar ambas compañías. Entonces pasó el tiempo y aunque él estaba muy contento con la adquisición, empezaron a haber problemas, comenzaron los problemas y no sabía a qué se debían. Y realmente hubo grandes choques de personalidades entre los empleados de la nueva empresa adquirida y de la empresa que la adquirió, y las ventas de la nueva empresa adquirida bajaron de manera importante en los primeros 6 meses de la adquisición, de la fusión, etcétera, hasta que tuvo que tomar cartas en el asunto porque los números no se veían muy bien, que dijéramos. Entonces fue a la ciudad en la que se encontraba la sede o donde era el corporativo de la compañía pequeña que había sido adquirida, e hizo una serie de sesiones con los directores de esa compañía para poner orden y crear un plan de acción de recuperación de las ventas que se habían venido perdiendo con el paso de estos primeros 6 meses.
Hicieron un plan estupendo, increíble, los directores, y se lo presentaron a este CEO. Y quedó satisfecho, pero no del todo, porque pensó que ese plan que le habían presentado era una solución temporal y no una solución definitiva. Que estaba increíble, que se veía fabuloso en las presentaciones y en los planes de trabajo, etcétera, pero que a la hora de la hora no iba a ser realidad si no conseguía algo, si no tenía una verdadera estrategia, si no lograba algo para que todos los colaboradores de ambas compañías sostuvieran el nivel de enganche y de colaboración que habían tenido durante esas sesiones de trabajo en la que, por la situación de que iban mal, apretaron un poco el paso, ¿no? Entonces, se acercó a él un consultor que había ayudado en el pasado a solucionar algunos problemas de la compañía y le dijo, es que tu problema no es hacer un plan de acción y tu problema no es la gente. Tu problema es que tu compañía no está alineada. ¿Y a qué se refería con que tu compañía no está alineada? A que la alta dirección siempre se preocupa por crear una estrategia para toda la compañía, pero el problema es que pocas veces esa estrategia se implementa. Seguimos trabajando y las compañías siguen trabajando como silos, el área de finanzas y contabilidad, el área de logística, el área de recursos humanos, el área de ventas, el área comercial que se dedica a las compras, etcétera. Cada uno está enfocado en los objetivos propios y no ve cuál es la estrategia de toda la compañía. No trabajan como si fueran en el mismo barco, sino que cada uno se enfoca en lograr los objetivos específicos de su operación, en lograr el éxito muy específico de su operación, pero no de toda la compañía. Muchas veces la gente ni siquiera conoce la estrategia. Si yo le preguntara a las personas que están ahorita conectadas, ¿quiénes conocen la estrategia de su organización, su visión, su misión, etcétera? Pocos lo conocerían, de verdad. Tendrían que ir a internet a buscarlo y no sabrían qué responder. Bueno, a partir de esas conversaciones con este consultor, empezaron a hacer sesiones de trabajo con los directores de ambas compañías, que ahora eran una sola, y empezaron a trabajar en cómo lograrían esta alineación que necesitaban. Y esta alineación no es otra cosa que lo que ustedes están viendo en la diapositiva de la pantalla. Todas las compañías tienen una visión, o deberían tenerla. Hay algunas que la tienen bien redactada, otras que no, pero en definitiva la visión es una foto de cómo quiero ver mi compañía en el mediano plazo, en 5 años. Entonces, la visión debería estar redactada como queremos ser los líderes en el mercado para la región y bla, 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 a lo que se dediquen. Bueno, la visión es eso, es una foto de a dónde queremos llegar en 3 o 5 años, o 10, como lo determina la compañía, pero eso es la visión, a dónde queremos llegar. Ahora, si queremos llegar a algún punto, necesitamos establecer un camino. Y ese camino es la estrategia. La estrategia es la manera, el camino que vamos a escoger para llegar a tal lugar. No es lo mismo llegar a Querétaro por la carretera que todos conocemos, que irnos primero a Hidalgo, como puebleando, y luego a no sé qué pueblo y llegando así hasta Querétaro. Es muy diferente, haremos más tiempo, etcétera. Sí, llegaremos al mismo punto, pero no va a ser el mismo camino. Bueno, la estrategia es eso, la estrategia es el camino para poder lograr la visión. ¿Qué es la visión? Cómo yo me imagino mi compañía o la compañía para la que trabajo dentro de cierto tiempo. Ahora, ¿cómo logramos la estrategia? ¿Cómo le hacemos para que el coche camine por ese camino y para poder llegar al punto al que hemos determinado que es nuestro objetivo para dentro de 3 años o 5 años? Pues la manera como podemos llegarlo, como podemos lograrlo, como podemos llegar, son los proyectos. Hay 2 maneras en realidad, pero me voy a centrar ahorita en los proyectos. Y no están enemistadas, sino que se complementan. Una es, lo voy a decir, implementando o identificando KPIs, Key Performance Indicators, o indicadores clave de desempeño para cada uno de los procesos operativos de la compañía. De modo que puedas medir cuánto están avanzando, cuánto están disminuyendo y no nada más estén trabajando por la inercia natural del paso del tiempo.
Pero también está la otra ala, son como dos alas. La otra ala son los proyectos. Y los proyectos nos ayudan de manera muy puntual y de manera temporal, no son los procesos que hacemos todo el tiempo, tienen una duración en el tiempo para poder acercarnos cada vez más al punto al que queremos llegar, que es esa visión, esa foto de cómo quiero que en el futuro se vea la compañía. Por lo tanto, podríamos preguntarnos o podríamos entonces definir qué es un proyecto. Y pues yo les diría, y también el PMBOK les diría, que un proyecto es un esfuerzo temporal para la creación de un producto, servicio o resultado único. ¿Qué quiere decir eso de producto, servicio, resultado único? Producto y servicio nos suenan y están bien, pero resultado único, ¿qué es? Muchas veces los proyectos no están destinados a la creación de un nuevo producto o un nuevo servicio. Simplemente queremos mejorar un proceso que ya venimos realizando con el paso del tiempo en nuestra compañía, o queremos hacer una implementación tecnológica, o necesitamos cumplir con una regulación de la autoridad y tenemos que hacerlo obligatoriamente, etcétera. Bueno, un proyecto es un esfuerzo temporal, tiene un inicio y tiene un fin. Si es ya siempre, es un proceso de tu operación, ya no sería un proyecto. Eso es un proyecto. Son esfuerzos temporales muy concretos, con recursos específicos, humanos, monetarios, financieros, materiales, etcétera, para el logro de un resultado único, de un producto nuevo, de un servicio nuevo o de una mejora dentro de los procesos que se manejan en la organización. Ahora, la pregunta sería, ¿lo hacemos de manera adecuada? Teniendo en cuenta que todas las compañías hacen proyectos, podríamos preguntarnos si lo hacemos de la manera correcta o de la manera adecuada. Yo estoy seguro de que todos ustedes en las compañías para las que trabajen gestionan proyectos. Y tal vez lo sepan y tal vez no, porque tal vez los gestionan de una manera empírica o simplemente tienen que dar un resultado y lo hacen, o cumplir con un requerimiento de la autoridad y lo hacen. Y tal vez no lo hacen con un método, no lo hacen con un orden, no lo hacen de la mejor manera, ¿no? Con las mejores prácticas. Tal vez ni siquiera los tienen identificados, ni siquiera les llaman proyectos, pero el hecho es que todas las compañías hacen proyectos y gestionan proyectos. La pregunta es esa, ¿lo hacen de manera adecuada? Pues con algunas estadísticas les voy a responder. El 68% de los proyectos gestionados sin método son completados fuera de tiempo, fuera de presupuesto y sin beneficios medibles para el negocio y los stakeholders. ¿Qué significa esto? Que cuando las compañías hacen sus proyectos sin un método, sin una figura que los coordine, como lo es un administrador de proyectos o un project manager, sin una guía probada que ha dado resultados en la mayoría de los proyectos gestionados a lo largo de los años, pues van a fallar y van a ser logrados porque se tienen que hacer al final las cosas, pero fuera de tiempo, fuera de presupuestos o tal vez sin poder medir el beneficio real para la compañía. No sé si les pasa, pero muchas veces las compañías hacen proyectos, hacen implementaciones tecnológicas de programas o sistemas que al final nunca usan. Y pues son grandes inversiones de dinero que al final no tienen un beneficio para la compañía porque no tuvieron un KPI muy concreto con el cual podrían medir ese beneficio. El 25% de las compañías que implementaron una metodología, más bien, las compañías que implementaron una metodología afirman tener 25% menos de proyectos fallidos. Es decir, estadísticamente sabemos que las compañías que siguen y que gestionan sus proyectos de acuerdo a una metodología, vamos a pensar la del Project Management Institute, que es la más conocida y la más divulgada, pues afirman que el 25% de sus proyectos menos son fallidos. Por otro lado, el 79% de las organizaciones altamente efectivas tiene implementada una metodología para gestión de proyectos, es decir, sabiendo que gestionan proyectos en su día a día y para lograr los objetivos de su organización, dicen, pues no podemos hacerlos a la y se va, no podemos hacerlos de una manera irresponsable o empírica o a como salga.
tenemos que seguir un método para asegurar el éxito de cada proyecto. Y eso ya lo tienen todas las compañías. Antes eran como solo las grandes compañías que tenían este estudio va segmentando las compañías entre las pequeñas, el común de todas las compañías y las grandes, ¿no? Pensamos en cosas como Unilever, Procter Gamble, no sé, las más grandes del mundo, pero la realidad es que ya todas las compañías tienen una PMO, una oficina de gestión de proyectos, porque están convencidas de que no pueden dejar al ahí se va la gestión de los proyectos de los cuales dependen para poder lograr la visión que se han planteado. Por otro lado, hablando como de otro tema, no específicamente de la gestión de proyectos, encontramos algunos hallazgos. El 56% de las compañías tienen problemas con la gestión de sus recursos, y estos ya son datos, a diferencia de los anteriores que son de 2016, estos son de 2020. Son de la misma consultora que se llama PM Solutions, pero estos datos están actualizados a 2020. Es decir, 56% de las compañías tienen problemas para gestionar sus recursos, tanto humanos como financieros. Y el 49% de las compañías experimentan una gran resistencia al cambio. Esos son como los dos retos, los dos hallazgos que a la hora de hablar de gestión de proyectos se han encontrado como los principales en 2020. Al llegar a este punto, después de tantos años en los que se han gestionado proyectos, en 2020 llegamos con estos grandes retos. Los grandes retos de la gestión de proyectos son estos dos: la gestión de los recursos y la resistencia al cambio, la gestión del cambio. Muchas veces no se le da importancia a la gestión del cambio, pero la verdad es que si quieren obtener resultados en un proyecto, gestionen el cambio, porque de eso puede hacer la diferencia. Una persona que no quiera colaborar con el proyecto puede retrasar muchísimo el proyecto o puede colaborar mucho si se convence del beneficio del proyecto. Pero bueno, no es sobre gestión del cambio el webinar. Entonces, podríamos preguntarnos qué es entonces la gestión de proyectos. Y no es otra cosa que la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para poder cumplir con los requisitos del mismo. Es decir, todas las herramientas, habilidades y técnicas que ya se han probado a lo largo de los años en todos los proyectos que se han gestionado, se han recopilado en un documento que se llama PMBOK y se encuentran ahí. No son normativas, es decir, el PMBOK no te dice que tienes que seguir todas las prácticas, recomendaciones, etcétera, al pie de la letra para asegurar el éxito de tu proyecto. Son descriptivas, es decir, las que te sirvan las vas a usar porque cada proyecto es diferente. Entonces, la gestión de proyectos es eso, es la aplicación de ese cúmulo, ese bagaje de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que se han ido reuniendo con el paso de los años para poder asegurar el éxito de un proyecto. Y entonces, dice el segundo párrafo, una metodología de proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficiente. Es decir, le va a dar una receta a las organizaciones para que puedan gestionar sus proyectos con éxito o con la mayor probabilidad de éxito posible. ¿Vale? Ahora, ok, todo esto está muy bien, son cosas generales que algunos sabían, algunos no lo sé, pero ¿qué está pasando hoy en día en el mundo? Nos encontramos en 2020 y 2020 se ha convertido en un año de grandes hitos y grandes cambios. Este año, bueno, el año pasado, 2019, es decir, en este 2020 estamos como en el año, dentro del año en el que se cumplen 50 años de la fundación del PMI, del Project Management Institute. Y entonces, hace 50 años, en 1969, se le dio el reconocimiento a la gestión de proyectos como una profesión. Sé que aquí en México no hay carreras de gestión de proyectos ni maestrías, pero en el extranjero sí hay maestrías y carreras de gestión de proyectos. El hecho es que a mediados del siglo XX se juntaron algunos expertos y algunas personas y solicitaron el reconocimiento
de la gestión de proyectos como una profesión, como algo a lo que te puedes dedicar, a gestionar proyectos. Y entonces, para tal efecto, reunieron todos los conocimientos y buenas prácticas que se conocían hasta ese momento en un documento, que es el PMBOK. Perdón. Y con eso se le dio el reconocimiento en este año. Entonces estamos cumpliendo los 50 años en el que se reconoció la gestión de proyectos como una profesión. Pero también en este año estamos cumpliendo 100 años, más o menos, entre el año pasado y este, estamos cumpliendo 100 años desde la última gran crisis por una pandemia global, que fue la gripe española en el 18, y que eliminó entre el 3 y el 6% de toda la población mundial, lo cual es muchísimo. Solo la pandemia, solo ese virus, eliminó entre el 3 y el 6% de la población mundial. Y hoy, en 2020, nos encontramos nuevamente en una situación de crisis sanitaria, económica, social, no sé qué otras crisis se encuentren, pero de verdad que nos encontramos en una situación de crisis bajo muchos aspectos, desde muchas perspectivas, de manera global, no solamente en nuestro país. Entonces, significan muchos contrastes porque nos encontramos muy avanzados de progreso, ha habido grandes descubrimientos, grandes avances, todo lo tenemos en nuestro celular, ¿no? Todo lo que queramos, diversión, trabajo, comunicación con nuestros seres queridos, que se encuentren cerca, que se encuentren lejos, pero a la vez, pues una pandemia nos puede parar a todos, como ha sido el caso de este año. Entonces, es un año sí para celebrar el progreso de tantas cosas, pero también es un año para reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal. Y eso pues ya es cosa de cada quien y bajo los aspectos que cada quien tenga que considerar, ¿no? El cuidado del medio ambiente, pues no sé, la solidaridad entre todas las personas, etcétera. Pero a lo que voy con todo esto es que la gestión de proyectos es vigente en un año de éxitos y en un año de crisis para proyectos de un tipo, de una empresa de un giro o de otro, tecnológicos, de construcción, etcétera. La gestión de proyectos es vigente y tiene un papel primordial en cualquier lugar donde se hable de nuevas iniciativas, de grandes riesgos, de cambios importantes y de recursos limitados. Ahí, en esa oficina, en esa llamada telefónica, en esa videollamada, conferencia, lo que sea, donde se esté hablando de nuevas iniciativas, de un producto nuevo, de algo que se quiere lograr, de grandes riesgos, de que tenemos riesgos de terminar el año con pérdidas y el estado de los resultados se ve terrible, de cambios importantes en los que ya, bueno, voy a poner ejemplos más adelante, y donde se hable de recursos limitados y algunas otras variables, donde se hable de cualquiera de estos aspectos, en definitiva se está de gestión de proyectos. Y ahí, en esa llamada, en esa junta, tiene lugar la gestión de proyectos, una metodología para la gestión de proyectos. Por lo tanto, no es nuevo. La gestión de equipos remotos no es algo nuevo. Es algo que ya tiene considerado el PMBOK, que se va actualizando con el paso de los años. No crean que la versión que tenemos hoy en día es la que se aprobó en 1969. Es algo que ya está considerado. Y quienes hayan trabajado ya en proyectos, quizá algunos, quizá nadie, sabrán que muchas veces los consultores o las personas del equipo del proyecto no están todos en el mismo lugar y trabaja cada quien por su cuenta, y a la hora de sacar el producto, pues van reuniendo como todas las piezas del rompecabezas para poder lograr el resultado del proyecto. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Todo esto que ha sido muy novedoso para muchas compañías, sobre todo pequeñas y medianas, del teletrabajo, del trabajo virtual, a distancia, home office, etcétera, no es nuevo para la gestión de proyectos. Es algo que se tiene considerado desde hace muchos años y que muchas veces se ha trabajado así. Yo en mi experiencia les digo, en muchos proyectos de Mave se trabaja así y ya nada más, por ejemplo, los que les platicaba de Colombia o de Argentina, muchas cosas se trabajan remoto. A lo mejor el consultor estaba en Ciudad de México, otro equipo de Mave estaba en Querétaro y el otro equipo de Mave estaba en Colombia, y se trabaja así. Ya después nada más hay sí hay algún viaje para ir a reunir el resultado y lanzar el producto, o lanzar el proceso, etcétera, pero toda la gestión de todo el proyecto de meses y meses se hace a distancia, o se ha hecho a distancia. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La gestión de equipos remotos dentro de la gestión de proyectos no es algo nuevo, es algo ya muy trabajado, que se viene haciendo desde hace muchos años, pero el punto es tener la metodología, es decir,
para aquella compañía que quiera gestionar proyectos hoy en día y no tenga ni metodología de proyectos y también sea para ella nuevo esto del trabajo virtual, pues va a requerir un doble esfuerzo. Pero quien ya tenga incorporada una metodología de proyectos va a saber que es posible y es factible y está considerado por el PMI el trabajo con equipos remotos. Entonces, no es el objetivo de esta junta explicar la metodología, pero conforme ustedes vayan interesándose en el tema y si van satisfaciendo ese interés, van a ir conociéndola y van a ver cómo se trata de una metodología, por llamarla de alguna manera genérica, que te permite aplicarla para cualquier proyecto y bajo cualquier circunstancia, es decir, de manera física o de manera virtual, para un proyecto de construcción o para un proyecto de lanzamiento de un producto nuevo de una tienda departamental, etcétera. Por lo tanto, o de esta manera, o visto desde esta manera, el PMBOK es un consenso, es algo que ya está consensado de prácticas, conocimientos de la gestión de proyectos aplicables a la mayoría de todos los proyectos. Y ahí va incluido gestión de equipos remotos, trabajo virtual, etcétera, la mayoría de las veces, y existe consenso sobre su valor y utilidad. La aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas, aquí hay un error, aumentan la probabilidad de éxito. Es decir, está probado que si sigues la receta, tu proyecto va a ser exitoso. De esta manera, tú, siguiendo todas las recomendaciones del PMBOK, vas a poder gestionar un proyecto, sea de manera remota o sea de manera física, con una alta probabilidad de éxito, porque se ha hecho esto en muchos países, en muchos proyectos de diversos tamaños y de diversos giros. Por lo tanto, esta metodología y este tipo de conocimientos van a servir para aquello a lo que tú te dediques. Una cosa u otra. Muchas veces las personas que tienen este tipo de conocimientos adquieren mucho valor porque a la hora de implementar proyectos, la gente en las empresas no sabe por dónde empezar, no sabe cómo armar un plan de trabajo, no sabe qué estructura darle, qué es de inicio, qué es en desarrollo, qué sigue, y valoran mucho, si son dentro de la misma compañía o bien si es una consultora externa, valoran mucho todo el conocimiento que les puedes dar al respecto para poder estructurar su proyecto de la mejor manera. Y parece que cuando les presentas la manera de estructurarlo, parece como que encontraron el hilo negro, y no, simplemente estás aplicando una metodología, un conjunto de prácticas y conocimientos probados para cualquier tipo de proyecto, al caso concreto que esas personas pues necesitaban. Por último, quisiera hablar del cambio. En estos tiempos, pues el cambio es algo que es inevitable y debemos estar en constante evolución porque si no nos quedamos atrás. Y no estoy hablando solamente de este año, sino en general. Ya desde los últimos años esto era una constante. En estos tiempos, algunas de las iniciativas que las empresas van a querer ir haciendo, por ejemplo, cambiar de su operación in situ a trabajo virtual, las que no lo tenían, pues será un asunto de supervivencia económica por la crisis en la que nos encontramos. Otro tipo de proyectos o de iniciativas, como la apertura de un hospital, pues va a ser cuestión de vida o muerte o de salvar vidas. Y así hay muchos otros ejemplos que ustedes podrían ahorita levantar la mano y pedir y encender el micrófono y comentarme ejemplos concretos de sus compañías en los que proyectos se vuelven tan necesarios como lo es la supervivencia económica de la compañía. Entonces, la pregunta es, ¿estamos listos para este cambio? ¿Estamos listos para implementar estos proyectos? ¿Tenemos las mejores prácticas? ¿Estamos a la vanguardia de las nuevas metodologías, por ejemplo, ágiles, de Scrum, para poder pues lograr el éxito de estos proyectos y conseguir esto? Ya no estamos hablando, como hace rato decía, de lograr la visión de la empresa. Estamos hablando de sobrevivir. Estamos en un momento de crisis en el que a las compañías ya no les interesa si lograron el presupuesto que se habían fijado para este año de crecer tal porcentaje respecto del año anterior. Ya lo importante es no perder o no quebrar, ¿saben? Para todos los empleados, ya a lo mejor su objetivo de este año ya no es conseguir el siguiente nivel dentro de la organización, tal vez es conservar su puesto de trabajo. Es decir, en momentos de crisis se vuelve esencial, no solamente necesario, como es en el caso de conseguir la visión, sino se vuelve esencial poder estar a la altura de la situación. Y vamos a estar a la altura de la situación
si contamos con las habilidades, con los conocimientos, con las técnicas necesarias para poder implementar proyectos, mejora de procesos, etcétera, pero convirtiéndonos en una persona de valor dentro de la organización. Mi ponencia es más o menos hasta aquí, son las ideas que yo quería compartir con ustedes, es decir, la necesidad de una metodología para la gestión de proyectos, para hacerlos dentro de presupuesto y dentro de tiempo, la necesidad de saber gestionar equipos virtuales, y eso ya está considerado dentro de estas metodologías de gestión de proyectos, que para muchas empresas es nuevo, pero para gestión de proyectos no es nuevo, y teniendo esta metodología puedes sacar un proyecto, sea de manera virtual o física, y debemos estar preparados para esto, y sobre todo dejar o sembrar la semilla de estar lo suficientemente preparados para los retos que este año continúe poniéndonos y en el futuro, año con año, es decir, el cambio es algo constante, entonces debemos estar preparándonos todo el tiempo para poder gestionar, ser personas de valor y poder gestionar los proyectos de la organización para la que trabajemos o de nuestros propios negocios. Ahora abro entonces un momento para preguntas y respuestas o comentarios acerca de la sesión. Adelante, si alguien quiere participar, puede abrir su micrófono y su cámara. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu participación. Mi nombre es Denise. Quisiera preguntarte, hoy por hoy, con todo lo que mencionas, ¿cómo nos puede ayudar una herramienta ágil en poder gestionar estos equipos de trabajo, sobre todo a distancia, ¿no? Y poder transmitirle todo esto al equipo y que no la distancia no sea lo que merme por ejemplo, un logro de un objetivo. Sí, gracias por tu pregunta, Denise. Como bien dices, las metodologías ágiles están muy de moda, es lo de hoy, básicamente. Sin embargo, no todos las implementan de la mejor manera o de la manera correcta. Se me ocurren dos respuestas o una respuesta doble a tu pregunta. Primero, conocer a fondo en qué consiste la metodología ágil e empapar, impregnarla en todo el equipo para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera, porque si una sola persona no está empapada de esto, no funciona. Eso, se trata de, como tú bien sabrás, de equipos multidisciplinarios en los que no hay tanta jerarquía, se trata de hacer entregables cortos, de sprints en un espacio de tiempo de más o menos un mes, que vayan siendo incrementales, de modo que al final, y funcionales por sí mismos, de modo que al final de todos los sprints tengas el producto o servicio completo. Entonces, si alguna de estas personas que está en el equipo no está empapada de esto y no está convencida, va a estar frenando mucho esta agilidad. Lo que yo te recomendaría es, uno, como evangelizar a todas las personas que tienen que participar en el proyecto, de modo que todas estén en línea de lo que se está hablando, que hablen el mismo idioma, que tengan el mismo contexto, que tengan la misma actitud y la disposición para poder trabajar de esta manera, que no es la manera tradicional de trabajar. Dos, ayudarte de una herramienta tecnológica, y esta es la otra parte de la respuesta. Hay una herramienta que se llama Jira, con J-I-R-A, que fue creada para la gestión de proyectos ágiles. Y la verdad está muy buena, es muy sencilla de utilizar, es en línea, es una página web literal y es gratis para 10 usuarios nada más. Si quieres tener más de 10 usuarios en un proyecto, ya cuesta, pero es gratis para al menos 10 usuarios. Entonces creo que esa te puede ayudar. Sí, supongo que, dado que lo comentas, supongo que conoces algo de metodologías ágiles, pero la herramienta pone ahí el pizarrón y te pone las cosas por hacer, las cosas que se han hecho, las cosas, todo lo tienes en dashboards de una herramienta tecnológica. Entonces, mi respuesta doble sería esa, que todo el equipo esté empapado de lo que es una metodología ágil y tenga la misma actitud y disposición para trabajar de esa manera y ayudarte, en este caso, si van a hacer una gestión virtual, a ayudarte en una herramienta tecnológica como esta que te comento. Perfecto, muchas gracias. De nada.
¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Armando, buenas tardes. Hola, Adolfo. Mira, bueno, veo de la temática que sí estás hablando de una realidad que estamos viviendo. Tú desde de tu expectativa con todo esto, ¿cuánto consideras que sería el tiempo que volveríamos de cierta manera, volver a la normalidad, aunque sabemos que esto no va a suceder? Ok. Bueno, no soy experto, pero y no sé si es tema más bien, no es el objetivo, sí, no es el tema de la gestión de proyectos, pero está súper interesante tu pregunta. Yo creo que va a ser muy paulatino, y yo creo también que si habláramos de una normalidad como la que teníamos en febrero, a lo mejor van a pasar unos 2 años. ¿De qué depende? Depende de la inmunidad hacia el virus. O sea, la crisis ahorita existe porque no hay una vacuna contra el virus y porque no se ha logrado tampoco una inmunidad colectiva, y eso, pues para muchos ojos es algo irresponsable, ¿no? Querer buscar una inmunidad colectiva rápida buscando contagios es algo muy irresponsable. Ahora, ¿por qué se han tomado medidas como las que se han tomado en nuestro país del confinamiento, como es en la mayoría de los países? En Suecia no, por ejemplo. Porque si hubiéramos mantenido el ritmo que traíamos hasta más o menos el 15 de marzo, los contagios hubieran sido mucho más rápidos y hubiera colapsado el sistema de salud, que aunque no se dice, en muchas zonas del país está colapsado. Pero bueno, con esta medida, pues sí, retrasaron el contagio, pero le dieron en la torre a la economía, cosa que no sucedió en países como Suecia, que sí tomaron algunas medidas, pero no cerraron los negocios. La gente podía seguir saliendo a la calle con las medidas que cada quien tomara y bajo la propia responsabilidad, pero pues seguían abiertos restaurantes, centros comerciales, tiendas, bares, etcétera, y su economía no fue tan golpeada como la nuestra. Solo te doy pistas, no lo sé. La respuesta es no lo sé. No sé cuándo vaya a volver la normalidad. Como vemos, ya van abriendo poco a poco los negocios. Hablando de Liverpool, que es la empresa para la que trabajo, hoy abrieron algunas tiendas, sobre todo en ciudades que se consideró que tenían bajo índice de contagios, por ejemplo, Saltillo, pero para ciudades como aquí la Ciudad de México, pues se ve mucho más lento la incorporación de los negocios. No lo sé, yo creo que ni siquiera, yo creo que no tenemos información. ¿Quieres que te diga mi opinión real? Creo que no tenemos información verídica al respecto. No creo que la información que recibamos de las autoridades sea transparente, sea completa, y creo que no tenemos toda la información correcta. Creo que solo el tiempo lo dirá, pero sé que depende de la vacuna, y pues ya vamos a ver qué va sucediendo. Creo que al final todas las empresas, el reto para todas las empresas es adaptar esta forma de trabajo, incorporarlo a su realidad, no esperar que en primero de junio van a poder regresar todos a su oficina, al piso de trabajo, y van a trabajar de la misma manera. Creo que eso sería equivocado. Más bien es como asimilar la situación e ir incorporando esta realidad a su manera normal de trabajar. No sé si te respondí, pero creo que tampoco tengo toda la información. No, muchas gracias, te agradezco. Muy amable. Sí, Adolfo. No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar. Adelante, pueden abrir su micrófono y su cámara. Me parece que ya no hay nadie ahorita que quiera participar. No sé si quieras dar un cierre, Armando, decir una conclusión. Pues a manera de conclusión, yo ya más o menos lo dije, pero refuerzo la idea. Los invitaría a que cada uno en su ámbito estén interesados en la gestión de proyectos o no, se conviertan en personas de valor para sus negocios, si son propios, o para las compañías para las que trabajen, de modo que, aunque cambien
aunque la manera de hacer las cosas vaya cambiando con el paso de los años, ustedes sigan siendo personas de valor para la compañía. ¿Y qué es lo que no cambia? Pues no cambian los valores. Y esto es muy ajeno a cualquier creencia religiosa o ideologías políticas, no tiene nada que ver con eso. Los valores son universales y son perennes, y en la medida en que ustedes se conviertan y trabajen por ser personas de valor, van a ser, pues, perdón por usar la misma palabra, pero van a ser valiosos para las compañías para las que trabajen, independientemente de todos los cambios que continúe habiendo. Entonces les invito a formarse siempre, a continuar preparándose. Sobre la pandemia, pues a que estemos tranquilos, a que estemos confiados. Son cosas que no están a nuestro alcance, y la verdad es que una de las lecciones que he aprendido es que las cosas que no puedes controlar, pues ni para qué te dejas estresar por ese tipo de cosas. Entonces es algo que no está a nuestro alcance, pero sí está a nuestro alcance seguirnos preparando, sacando nuestro trabajo lo mejor posible, cuidando nuestra salud, cuidando nuestra salud mental también, etcétera. Entonces les invito a que siempre trabajen por ser personas de valor, independientemente de las situaciones que la vida nos vaya presentando. Muchísimas gracias, Armando. Igual a todos los participantes. Les recordamos que este video va a estar en nuestras redes sociales para que lo puedan repasar y también para compartirlo para los que no pudieron acompañarnos. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Gracias, Armando. A ustedes. Gracias, Armando. Hasta luego. Hasta luego.